Bienvenida, doctora. Nos interesa su opinión porque, bueno, sentimos acá que en la Argentina que estamos con una carrera muy despareja, ¿no? Por un lado, el avance de la variante Delta, que se siguen detectando casos nuevos, sobre todo acá en Córdoba, y la vacunación, el completar la cartilla de vacunación que va muy lento. Sí, sí. Es verdad, a mí me parece que Argentina está viviendo una situación, un sueño, porque realmente los casos están disminuyendo, pero tienen en puertas un peligro potencial, y todo tan dinámico con este virus, y siempre aparece algo peor. Como ustedes habrán escuchado, ahora en la India apareció esta Delta Plus, que ya se conocía, ¿no? Pero hay más casos, más contagiosa, más daño pulmonar, más evasión inmunológica, o sea, todos los días nos encontramos con algo nuevo. Primero porque es un virus que cambia a una velocidad increíble, y nosotros con las cuestiones de salud y los protocolos y las decisiones, uno se adapta mucho más lentamente. Entonces el virus tiene una dinámica más rápida y la sociedad tiene una dinámica muy lenta. Por más que se perciba como rápida, es muy lenta en comparación con la carrera del virus. Entonces yo digo que me da la sensación como que es una falsa... un sueño, ¿no? Una sensación de ¡ay, libertad! Está por venir la primavera en septiembre, en unos días, etcétera, etcétera. Las casas están bajando, pero la variante Delta está a las puertas de Argentina. Está a las puertas de Sudamérica, en realidad. Lo que pasó con Argentina no es ajeno al resto de Sudamérica. Sudamérica causó a muchos la impresión de que la infección, la variante Delta iba a llegar antes, no llegó antes. Yo mismo pensaba que ya para los primeros días de agosto estaba bien evidente en Argentina, no fue. Y uno podría decir, bueno, no fue porque nos protegimos, no vinieron, dejamos parada a la gente afuera y no los dejamos entrar más que 600 por día. No es esa la respuesta, porque Chile está en la misma situación que Argentina, con muy poquitos casos, y sin embargo dejó venir a todos los chilenos del extranjero, que entraran al país, ¿no es cierto? Y pasó en toda Sudamérica. Una cuestión puede haber pasado porque la variante Lambda andina y la variante de Manaus circulaban, que eran también muy contagiosas, son muy contagiosas, entonces le ofrecían una competencia de territorialidad a la prevalencia de la variante Delta. Ahora, la Argentina creo que tiene circulación, porque hay alguna persona que se ha contagiado que no tenía contacto con ningún viajero ni contacto de los viajeros, por lo tanto ya sería el primer caso comunitario. Hay que ver si está en la comunidad, tardan un par de semanas, 3 semanas en hacerse obvia. Acá tardó, sí, unas 3 semanas en pasar de ser nada a ser un 60%, y al mes estaba en el 90% del virus circulante. Pero bueno, ya está en Quito, ya está en Río, ya está en Colombia siendo bastante predominante, así que creo que no solamente Argentina, sino Sudamérica. Entonces, la sensación de esta falsa, bueno, tenemos el 60% de la gente vacunada, con una dosis pueden ir a trabajar, pueden ir a hacer una vida prácticamente normal. En realidad es una expectativa que ese sentido de confianza puede hacer que la gente pierda un poco esa responsabilidad del uso de barbijo, del distanciamiento, y le genera una sensación de que estamos saliendo de la pandemia cuando no es así. Claro. Y volver para atrás va a ser difícil. Y mire, yo comparaba hoy los casos de Argentina con los casos del Reino Unido. Acá hay un 77% de los adultos vacunados, ¿no es cierto?, con 2 dosis, un 90% con una dosis. Pero sin embargo, hemos aumentado el número de a poco, todos los días están aumentando el número de internaciones, están aumentando el número de fallecimientos. Nos hemos mantenido en unos 90 muertes diarias, luego 98, ahora ya deben estar en 100. Porque en el día de hoy hubo 170, pero en el día de ayer hubo 40 y en el día de antes de ayer hubo 64. O sea que probablemente es una cuestión de conteos. Así que acá se cuenta por semana. Pero yo comparaba los datos de Argentina con los datos de acá. Y en Argentina, usted corríjame si yo me equivoco, pero hubo algo así como
8.000 casos, ¿no es cierto? Hoy. Sí, ¿Fue así? 8.100. Sí, 8.100. Y hubo unos 190 fallecimientos, más o menos, ¿no es cierto? Sí, y acá hubo unos 30.000, más de 30.000 casos y hubo unos 170 fallecimientos, menos que en Argentina. Si Argentina hubiera tenido el número de casos del Reino Unido, 30.000, con la situación de Argentina, hoy hubiera tenido 705 fallecimientos. Si Argentina hubiera tenido el número de casos de Argentina, 8.000, hoy a lo mejor hubiera tenido 4, 6, 8 fallecimientos. Es decir, que eso es lo que hay que ver. Sí, estamos bien, pero hay pocos casos, pero en realidad también hay más casos. Lo que pasa es que no se diagnostican, no se testean. Entonces el problema es ese, esta variante Delta genera la incubación es mucho más corta porque es tan rápidamente la replicación del virus que la incubación ya no es 6 días en promedio. Esto es un estudio de China que surgió hace una semana. No es ya de 6 días, sino que es un poquito menos de 4 días. La carga viral es 1.260 veces superior. Y además de eso, los síntomas, más del 50% de las personas contagiaban antes de tener síntomas. Claro. Así que fíjese, si no se hacen los test a todo el mundo constantemente, China, que es un país que sufrió la primera parte de la pandemia y que lo manejó mal, porque de alguna manera si ellos hubieran tomado la decisión antes de cerrar, de declarar y demás, no hubiéramos estado donde estamos hoy. Pero bueno, la situación es que ellos aprendieron y ellos ahora tienen menos de 500 casos de la variante Delta. Tomaron las medidas muy en serio y en cuanto tuvieron unos poquitos casos en Wuhan, que es donde empezó todo, cerraron la ciudad e hicieron 11 millones de PCR casa por casa. Así que fíjese si no es importante testear a todos los asintomáticos. Así que a mí mi preocupación es, sí, Argentina está mejor que antes. Yo estuve mirando las cifras desde hace un mes hasta ahora. Las internaciones están bajando, los casos están bajando, las muertes están bajando. Pero las vacunas no están aumentando como debiera ser la doble vacunación a la velocidad que se necesitaría. Acá se vacunaba a 600.000 diarios y los test siguen bajos en 100.000, 105.000, 80.000, 90.000, cuando acá se siguen haciendo más de 800.000 diarios. Y en el momento se llegaron a hacer más de 1.300.000 diarios. Es decir que hay que mirar un poquito afuera para ver qué es lo que podríamos hacer, que si llega la variante Delta Argentina nos encuentre bien preparados. ¿Y qué podríamos hacer, doctora, en vista de la vacunación que avanza lenta? ¿Qué nos queda nada más? ¿La protección individual, el uso de barbijos? ¿Qué hacemos? Sí, bueno, lo más importante es, yo hablo siempre de los 3 pilares, ¿no es cierto? Que ahí lo tengo en mis redes, @drmartacoin, y siempre hablo de 3 cosas que se necesitan. Los países que mejor hacen la pandemia, y esto lo digo desde hace más de un año, desde el comienzo, son los que cumplen los 3 pilares, que son responsabilidad individual con aceptación social, testeos masivos y vacunación masiva. La gente se tiene que cuidar, porque el gobierno no puede estar atrás de cada uno fijándose que se use el barbijo, que mantenga la distancia social, que no se mezcle con burbujas, que no vaya a fiestas ilegales, bueno, eso es muy importante. Que la gente sea responsable. Segundo, es importante que el gobierno le ofrezca test a los chicos en las escuelas 2 veces por semana, como mínimo. Acá se hacían 2 veces por semana, ahora que empiezan las clases se van a hacer 3 veces por semana, todos los días, perdón, testeos rápidos. Si uno tiene síntomas, los síntomas son diferentes. Los síntomas en general ya no son la pérdida del olfato y la temperatura. Ahora los síntomas son el dolor de cabeza, el dolor de garganta, la congestión nasal y la tos, como los más comunes. También puede ser fiebre y pérdida del olfato, pero como los más comunes. Entonces, si usted piensa que tiene un resfrío, puede ser coronavirus. Entonces, el gobierno debería organizar de qué manera esas personas, sin salir de su casa, pueden recibir el test. Acá uno va a la página web, pide un test y le mandan 7, o 3, o 4. Claro. Entonces se hacen los test de flujo lateral, que no son de diagnóstico 100%, pero que tienen una buena posibilidad diagnóstica si uno está infectado, y luego se confirma con una PCR.
Entonces, hay que ofrecer eso, hay que ofrecer los test rápidos, hay que ofrecer, la gente lo tiene que informar, el resultado, tiene que tener la responsabilidad de informarlo al resultado. Y obviamente tiene que ser responsable como para que si tienes la precaución de que, bueno, tengo un resfrío, puede ser coronavirus, no vengas a mi casa, no salir, pedir un test, hacérselo. Luego los gobiernos tienen que también aumentar las vacunaciones, que yo sé que están haciendo todo el esfuerzo posible, pero en realidad deberían estar vacunando 500.000 por día, en muchas dosis. Decir que estamos bien, tenemos el 60% de la gente vacunado, es una falsa expectativa, porque eso es otra cosa importante, que una dosis da un 30% de inmunidad, o tiene una eficacia del 30%, 30-33%. Y cualquier vacuna que tenga una eficacia por debajo del 50% es ineficaz. Es decir, si tenemos un 60% de la población vacunada, tenemos un 60% de la población ineficazmente vacunada. Entonces tenemos que contar que tenemos solamente vacunados un 25,5 o un 26%, que es lo que tienen las dos dosis. A la segunda semana de la segunda dosis es cuando la inmunidad, la eficacia de la vacuna asciende por encima del 60% en general para todas las vacunas. Algunas mejores, algunas no tanto. Pero bueno, eso es importantísimo. Es importante que el gobierno considere dar una tercera dosis de Sinopharm a los 5 o 6 meses de haber dado la primera dosis, porque Sinopharm es una vacuna buena, eficaz, un método antiguo, 70 años, pero que tiene una duración de la inmunidad de 5 a 6 meses. Ahora ha salido con Pfizer, que también la inmunidad a los 6 meses está bajando. Bueno, ya tenemos que pensar en la tercera dosis, pero no podemos pensar en la tercera dosis si la segunda dosis está tan baja. Doctora, ha sido sumamente clara y le agradecemos por este tiempo con nosotros. Espero no haberles traído un panorama desalentador, pero yo lo que quiero es que no se duerman en el intento de superar la pandemia, ¿no? Esto sigue. Esto sigue. Gracias, doctora. Gracias.